Habla Marrana, un podcast de Marrana Estudio presentado por Andrés Lobato. Hola marranas, pues bueno, hoy volvemos a estar muy bien acompañados con una persona que ha sido bastante especial para todo el inicio de Marrana, porque ha sido una de las responsables de nuestra nueva imagen. Pero bueno, hoy no viene a hablar de nuestro libro, viene a hablar de su libro, viene a hablar de ella. Adelante, Coraje. Aplausos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho frío. Hace La frío hoy verdad, aquí, ¿eh? hace frío. Es que claro, vosotros no lo veis, pero esto es prácticamente un lugar abierto, entonces como complicadito de cardear. Y hoy hemos abierto el sitio nosotros. Así que, Ansín. genial. Bueno, esa alarma. ¿Alguien se despierta tarde? Bueno, pues muy bien todo. ¿Y de dónde viene? ¿Qué es Coraje? Coraje es una, o sea, para mí es una pregunta complicada de contestar porque antes tampoco sabía contestarla, pero unía mucho lo que es el coraje, lo que es el nombre coraje, conmigo misma, y creo que últimamente estoy aprendiendo a diferenciar mucho el yo misma, mi yo normal y corriente de todos los días, con lo que se puede decir el personaje o el nombre Coraje. Yo creo que es un concepto, por definirlo así. Es un algo. Sí, es como un poco un alter ego que poco a poco se va formando, sigue siendo mucha versión y muy yo, pero con más confianza, con un poco más de em, como de desparpajo, por así decirlo, no en plan ole ole, sino como más hecha para adelante y como a Manu le gusta definir mucho, es como una navaja muy bonita, muy afilada, pero que no vas a usar nunca. Le gusta ese concepto mucho, ¿eh? Qué bonito, qué Y bonito. algo así lo diría yo, como una persona sin miedo, como pa'lante. Echa para adelante. Exactamente, pa'lante y ya está. Y bueno, siempre tuviste claro que te ibas a dedicar al arte, no en concreto a la música, sino al arte en cualquier disciplina. Lo que es saber de yo me voy a dedicar 100% a esto, no es como que no es algo que haya rondado en mi cabeza siempre, pero sí que siempre me han gustado cosas relacionadas directamente con el arte o indirectamente. O sea, rollo de pequeña quería, bueno, a ver, de pequeña quería ser princesa. Yo le decía a mi madre, em, mis amigas, bueno, pues yo voy a ser médico, yo no sé qué, y a mi madre, yo voy a ser princesa. Y me la Quiero pela. ser una mujer Pero florero. literalmente, yo quiero ir con mis pequeños vestidos de princesa, bueno, en fin, yo con 5 años. Pero pasé por la fase de querer ser actriz de teatro, estuve apuntada en un conservatorio que lo hacía fatal. Como siempre han sido cosas relacionadas, pasé también por o sea, tuve el pensamiento también de, ¿y si hago ilustración? Porque siempre me ha gustado muchísimo todas las artes plásticas. Eh, y acabé en diseño gráfico, metida, que a día de hoy, o sea, lo considero muy creativo y muy relacionado con el arte, Sí, pero es dentro más de su... sí, como más pensado. Y el tema música en realidad a mí me vino, siempre me ha gustado cantar. Yo en mi cuarto cantaba Ariana Grande, en plan, y esas cosas, pero me vino a raíz del COVID, en plan de estar en mi casa y decir, ya no sé qué hobby más tener, no sé qué coño más hacer, me voy a comprar una guitarra por Amazon de Ah, qué, 30 qué euros. bien, genial. Como ha marcado a nuestra generación el puto COVID. Es una locura, ¿eh? Porque todo el mundo en plan se sienta aquí o hablando fuera con compañeros o lo que sea. Y siempre como en COVID en cuarentena pensé casualmente Se me vino, que podía dedicarme a. sí, Es súper heavy. creo que es el tiempo, el periodo más largo que, sobre todo siendo joven, porque a mí me pilló el COVID con 17 años, ¿no? Con 16. O sea, yo cumplí los 17 recién salida del COVID. Entonces, claro, es como el periodo en el que todo se para de repente un poco y sí que tienes tiempo a pensar lo Ah, que de claro. verdad te gusta y lo que quieres hacer, porque al final, Y a yo qué sé. experimentar. Que normalmente no Claro, nos podemos parar a eso. claro, exactamente. Es como sales de bachillerato y te dicen, elige.
venga, bueno, y antes, en cuarto de la ESO, Sí. es como, elige, ¿qué quieres ser? Y tú, yo qué No sé, ¿sabes? sé. Yo quiero jugar a la Play. Total. No lo sé. Y a mí me vino muy bien precisamente por eso, de estar perdida, a mí me gustan estas cosas, pero se supone que debería estudiar una carrera y tener dinero y hacer algo de provecho con mi vida que no sea soñar. Claro. Y dije, mira, paso. Y ya después del COVID fue cuando ya me vine a Málaga a estudiar tal. Yo seguía con mi guitarrita y haciendo mis covers terribles. Y un día le hablé a Manu y le dije, jeje, Manu, bendito Manu. bendito Manu. Y bueno, como has dicho, eres diseñadora gráfica. ¿Cómo conviven esas dos partes de trabajar en el diseño gráfico? Que sea digamos, tu fuente de ingreso principal para vivirla y que esté en la parte de la música también. Me explico hoy como el culo, ¿vale? He dormido súper mal, así que perdonadme, ¿vale? Yo también, ¿eh? Yo tengo a Es mi que hámster toda la noche. es horrible, o sea, esta noche ha sido horrible, pero bueno, me perdonáis. Pero aquí estamos vivas y Eso, disléxicas. básicamente, ¿cómo llevas el pluriempleo? Eh, depende del mes. Depende del mes, vale. Em, por suerte, creo que lo he sabido a niveles tiempo, creo que lo estoy llevando bien por ahora. Es verdad que me gustaría muchísimo de repente enfocarme en una sola cosa, en este caso la música, ¿no? Pero eh, a veces es muy complicado, porque hay épocas en las que vas a trabajar de algo que, a ver, que me gusta el diseño, pero vas a trabajar y tienes épocas en las que, pues, yo qué sé, estás haciendo proyectos que no te motivan tanto, que tal, que cual. Y es como, voy infeliz, entre comillas, un poco a trabajar, de Claro, decir, pues me encantaría levantarme un martes por la mañana, tomarme un café y revisar lo que estoy haciendo. claro, Quiero ver esta canción y quiero tirarme todo el día y quiero tener mis descansos porque al final es un poco frenético, rollo. Yo salgo de trabajar, no paso por mi casa en todo el día, como fuera, si como, o como con Manu, y es toda la tarde en el estudio hasta por la noche, me ducho y me duermo, y es como un poco todos los días el mismo día. Entonces, pues, depende de mentalmente. sí, eso es la siguiente pregunta. ¿Cómo en algún momento te has llegado a sentir como culpable, por decirlo de alguna forma, por dedicarle más tiempo a tu faceta de diseñadora gráfica que a la música? Sí. A ver, em, se me reparte un poco la culpa. Hay veces que me siento muy culpable porque tienes la cabeza de repente en otro sitio, en el trabajo concretamente, como tienes la cabeza en mañana tengo bolo, tengo qué tal, tengo estas preocupaciones y es como no estar metida en al final mi fuente de ingreso y en algo que me gusta muchísimo y que en realidad disfruto mucho hacer. Entonces como es que no estoy dando el 100% en un sitio, en otro, y en el otro tampoco. Es como que no. Y al revés, igual, es como siento muchísima culpa por no poder dedicarme full time a lo que me hace levantarme todas las mañanas y estar contenta con mi vida. Claro. Entonces, como que la culpa vive en mí siempre en general, haga lo que haga. Es que es muy complicado porque a nosotros como artistas tenemos que, a no ser que ya esté pues, muy establecido, tenemos que tener otro tipo de trabajo para poder mantenernos. Y eso pocas veces se explica porque todo el mundo cuando dice o cuando le dicen soy artista, ay, qué guay vivir, no sé qué, se creen que la vida es súper bonita, está todo súper romantizado y no se nos explica que tenemos que pagar X factura, que tenemos que comer y pagar un alquiler, que en Málaga no es fácil. No. Y entonces, pues eso, es como súper complicado. Sí, es muy complicado. Porque no, no tienes fuente de ingresos. Luego hay gente que no te toma en serio porque no estás 100% en una cosa. Como, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Total. ¿Qué onda con mi vida? ¿No? En plan, no sé, sí. ¿Y te ayuda alguna vez el diseño gráfico a tu proyecto, digamos como a inspirarte o a llevar a cabo parte de tu proyecto musical? Obviamente sé que sí, pero quiero que nos cuentes un poco sobre eso. Sí, o sea, me ayuda mucho porque creo que partes un poco de una pequeña ventaja, y lo digo de forma generalizada porque luego hay gente que tiene un buen gusto de naturaleza sin haber Sí, estudiado nada. O sea, creo que el buen gusto se tiene y se tiene y ya. Pero creo que sí que la gente que nos dedicamos a algo creativo
ya de por sí de base, tenemos ahí una ventaja en saber muy bien y tener muy claro lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no. A mí me ayuda mucho, sobre todo al principio, ¿no? Al final cuentas con menos equipo, estás tú sola delante de un tal y dices, tengo que hacer una portada, ¿qué Total, hago? total. Em, pero sí que es verdad que a mí personalmente me pasa de que me ayuda mucho lo que te comento, a distinguir lo que me gusta y lo que no. Pero mm, con mi propio proyecto como que se me complica. Tipo, como no sé, tienes tantas opciones, tantas tal, que es como no sé decidir en realidad lo que quiero para mi proyecto o cómo ejecutar. Y en esas estoy ahora mismo, estoy como en un punto de sé darte pautas y sé decirte lo que me gusta, pero no tengo capacidad de ejecutarlas porque necesito una visión Alguien, externa, sobre todo por claro. eso. Entonces sí, me ayuda mucho, pero también creo que en otros casos eh, como que es un arma de doble filo. Tipo, muchas veces también yo misma me he encerrado mucho en es esto, es esto, es esto, y no dejar que alguien externo te diga, tía, ¿y esto? Y tú, no, Claro. porque como yo sé. Entonces, pero sí, en general me ayuda bastante. O sea, resuelvo, de repente tienes la capacidad de resolver, si algo sale mal, se tuerce, no tal, como, vale, pues no pasa nada, lo puedo hacer yo. Sí. Entonces sí, Aparte que el diseño gráfico en sí, todo es diseño gráfico hoy en día. Así que también tienes como esa herramienta, lo que justo acabas de decir, de poder arreglar cosas que no todo el mundo claro, puede. Entonces eso completamente. es súper guay. Y bueno, sé que tienen una mezcla de referentes y de contextos, tanto culturales y de todo, bastante diferente. ¿Eso ha influido de forma directa en tu proyecto? Sí, iba a responder con el micro aquí. Sí. Sí, sobre todo yo creo que al principio, al principio como en los primeros proyectos que hemos sacado, tipo Cómo duele si es tan bonito o primeros single, primeros no, pero como mitad a tal, em, sí que en esa parte me ayudó mucho a inspirar y a coger referencias de, al final, una cultura eh, con la que he crecido, con la que me he mantenido muy distante mucho tiempo, con la que gracias a hacer música y a investigar y a tal y a cual me he reconciliado. Em, entonces, en cuanto a esa creatividad y a esa dualidad que puedes tener en la música, me ayuda muchísimo. Y a día de hoy creo que se puede ver que ya no hay de repente sonidos árabes, no Si no hay tanta claro, presencia la influencia no está presente de forma directa. directa, pero sí que está mucho a nivel indirecto eh, porque me ha ayudado muchísimo el haberme reconciliado, el tener conocimientos al menos de qué se usa, como son recursos que al final los apliques o no, a mí sí que se me han quedado ahora y me han dado también como la seguridad de, joder, ya he experimentado con esto, ya tengo claro que esto me gusta, que Claro. la música también va por etapas y tú cambias como persona, entonces tu música también. Pero sí que me ha dado la seguridad de, oye, pues pa'lante y si el día de mañana tal, o simplemente como un poco el mindset, ¿no? De aprender no solo en sonidos, en este caso árabes, sino como un poco el mindset de ver cómo llevamos cada cosa en cada cultura, coger lo bueno que tenga cada una y decir, pa'lante, ¿sabes? Como súper estoicamente Qué hacia guay. adelante, sí. Y bueno, a ver si me sale la palabra. ¿Crees que esa dualidad y esa mezcla de todos estos conceptos ha sido una de las cosas que te ha podido llevar a que te incluyan en el proyecto de los 7 inetiquetables? Vamos. A mí me cuesta mucho decirlo también, ¿eh? Es que, joder, es complicado. Inetiquetables. ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, me ha dado un... Que si toda esta mezcla de cosas me ha ha ayudado a... sido una de las cosas que te ha incluido ahí. Eh, yo creo que sí, o sea, directamente o indirectamente sí, porque se ha reflejado mucho en la música, sobre todo en el momento en el que estábamos haciendo, o sea, en el momento en el que hicimos la publi, sí que estaba muy presente, o siento que estaba más presente que ahora. Entonces creo que sí, igual de forma más indirecta, porque
creo que es más por ese, lo que mucha gente denomina como sonido único, sonido como, sí, como concreto de Manu y mío. Creo que sí, que es lo que nos ha podido llevar. No directamente la mezcla de las Claro, culturas, sino como lo que ha el provocado la resumen, música. claro. Sí, sí, sí. Bueno, y por si la gente no sabe exactamente qué es esto, ¿nos podrías explicar un poco en qué consistía el proyecto? Sí, a ver cómo lo explico sin Ella que sea misma. súper cutre. Em, a ver, básicamente em, es una campaña que ha hecho Jazz Daniel, donde coge siete artistas por el 7 de la etiqueta, Ujú. em, donde coge artistas que consideran en el panorama actual español, tanto de lo emergente como no tan emergente, Ujú. pero Sí, porque había nombres que ya han resonado. exactamente, sí, em, mm, que, que, mm, que tienen un sonido único o que al menos tienen un proyecto que se puede considerar como fuera de un género concreto o como un movimiento concreto. Como que siento que todos los artistas que estábamos em, le preguntas la típica pregunta de, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué música haces? Y Claro, dices, a ver cómo te explico. sí. Depende del día, alguna cosa. Pero como siento que es un poco ahí, como que no los puedes encasillar en el En urbano, en una u el otra. tal, en el cual, como que siento que es un poco eso. Y eso te hace sentirte un poco más libre o más encorsetada a la hora de crear, porque a veces, en ocasiones, el poner etiqueta como que favorece a que algo funcione o Mm. vaya bien, pero también está la otra versión. Entonces, en tu caso, ¿cómo sientes que ha sido más favorable por no etiquetarte? O... Yo libre. O sea, pero porque parto de la base en la que hacemos lo que nos da la gana. Entonces, como no, el no tener para mí como una etiqueta y una como un género concreto que seguir y tal, a mí me da mucho espacio porque soy una persona que no, y creo que en Manu también como que no podemos estar en voy a hacer, me lo voy a inventar, flamenco toda mi vida. O sea, Sí. yo no podría, o sea, y al igual que no podría hacer igual electrónica Ujú. toda mi vida. O sea, como experimentar y jugar con todas las herramientas que puedes tener en la música, me parece lo divertido y me parece como lo que te mantiene un poco vivo. Es verdad que a la gente que esté encasillada, entre comillas, Claro. me parece genial igual, porque también me parece un símbolo de has encontrado lo que te gusta, lo que te funciona y lo que te hace feliz. Pero en mi caso a mí me da mucha libertad. Sí, al final te da como esa cosita para poder crear Sí, lo que te salga a ti del mismísimo sí, sin tener ningún tipo de presión ni expectativa de que la gente vaya a escuchar algo concreto de ti. Y total. eso está muy guay, la verdad. Sí, Yo prefiero eso, a mí me sí. encanta. También es verdad que a veces como que juegan tu contra y dices, Ya, Es que llevo mucho tiempo sacando reggaetón y siento un poco, no de la gente, sino de ti mismo, de repente cambiar. Como que claro. hay algo en ti que dice, no puedo más. No me apetece seguir haciendo... Claro, exactamente. Entonces, pues, a veces juegan en contra, pero yo lo prefiero muchísimo más. Un montón. Genial. Y nos has mencionado ya varias veces a Manu. Sí. ¿Quién es Manu? Manu es, A es ver, un yo creo que chaval. todo el mundo lo debería de saber, pero Sí, yo creo que todo que el por mundo. cierto nos está viendo. De hecho, es muy probable que, sobre todo en Málaga, más gente conozca a A Manu que Manu a que a mí. ti. Es como yo voy por la calle con él y es Pero como, bueno, nosotros vamos a ser ¡hostia! aquí internacionales, nos tiene que ver todo Dios. Exactamente. Bueno, igualmente en España. O sea, yo creo que Manu podría conocer a alguien de Huesca y decir, y yo, bro, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes? O sea, siento que es un poco así. Pero Manu. Pero ¿quién es Manu en tu proyecto? Claro, te Exactamente. imaginas, yo empiezo, Manu nació en el 2002 y No es una, estaría nada mal, pero... estudió en el Cánovas. No, Manu en el proyecto, o sea, Café, por si alguien de repente vive fuera del mundo, em, en el proyecto o sea, es la otra mitad del proyecto. Siento que Coraje, pues, es mi nombre, tal, no sé qué, la cara, ta, 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 pero al final somos como
Andy Luca. Espero que no termine igual, por favor. Ojalá. ¿Quién será el que tenga la rinoplastia? Yo no. Em, sí, o sea, Manu es la otra pieza súper importante que ha desarrollado lo que es Coraje. Lo que si tuviésemos que hablar de Coraje como una empresa, Claro. pues es el socio. ¿Y qué ha hecho que sea algo tan fuerte y seguro esa relación? Pues no lo sé. O sea, ¿tú dirías algo? Sí, no, o sea, no. No nos hemos peleado tanto, pero creo que ha hablado un montón. O sea, nosotros empezamos trabajando en realidad sin conocernos de absolutamente nada. Y creo que al principio lo que forjó un poco el vínculo tal es como tener un montón de cosas en común con la música, como la manera de ver las cosas, pelearnos también un montón y entrar en razón y todas estas movidas. Pero creo que ahora mismo, en el punto en el que estamos, lo que más unión hace en el proyecto es nuestra relación más que profesional de amistad. O sea, al final llevamos 4 años, casi 5, currando juntos. Se nota cuando estás todo el día con una persona, Claro. para bien y para mal. Pero creo que eso, el hablar muchísimo, el estar todo el rato cómodos el uno con el otro, porque eh, el no tener miedo de repente de hablar ciertas cosas que pueden ser incómodas, como pues yo qué sé, dinero, contrato, algo que me ha molestado incluso de ti, como ciertas conversaciones que si no trabajásemos podrían ser menos incómodas, Claro. pero Que son pueden... necesarias. Claro que son y como intentar que estemos pues los dos cómodos todo el rato y súper updateados de, oye, esto entonces todo bien, todo tal, todo cual, estamos de acuerdo, queremos ir en esta dirección. Un matrimonio, chicos. No, literalmente, ¿eh? Básicamente. Yo O tengo, sea, tengo 2 mujeres, la de verdad y Manu. bueno, pues ha llegado el momento de que entre la bandeja de alta llama, que hoy no lo he mencionado en todo el podcast todavía. ¡Qué Seguimos, divertido! seguimos en alta llama aquí Un con la, espacio con la- chulísimo. con la bandejita. Adelante cuando quiera. Mira, hoy tenemos, Pero bueno, caballero, muchas tenemos a alguien gracias, ¿eh? parecido a José, pero no es José. ¿Quién es? Ah, ¿Ah? Lo voy a poner aquí. vale, ¡Qué chulo! creo que a ella no le tengo que explicar cómo va la cosa, pero sabes hacerlo más o menos, Sí, dibujitos lo y hice ya en la después. carrera. Estoy Cosas de diseñadora. experimentada. Sí, yo voy a hacer un Shin-chan. Vale, sí, lo que quiera. Ahora, ¿me da alguien un móvil? O sea, no me sé al Shin-chan de memoria, ¿sabes? Vale, pues de mientras, Mira, el mío está por ahí. esto es naturalidad en el podcast, Total. cariños. No pasa absolutamente nada. Entra otra vez el niño de las El flores, azafate. el azafate. Dejo el micro, ¿no? Un poquito. Es necesario. Vale, sí. Pues bueno, va a ser un Shin-chan. Esto después se corta si hace falta, no pasa nada que haya 50 minutos de... Pero bueno, Cuando llegue la siguiente invitada, yo, tú no entras que estoy haciendo un Shin-chan. que casualmente es que todo está muy unido, porque nosotros somos así, tenemos unos creativos, unos amigos muy creativos. Sí. Ella ayudó a, bueno, hizo parte, ¿no? La maquetación del libro de Kenia. Sí, yo más que este niña efímera. Claro, Libro del año. exactamente. Y después los grabamos el siguiente podcast con el novio de Kenia, con Jorge Canto. Entonces, Que ha hecho los visuales también de todo lo que he efectivamente hecho. todo está conectado. Así que súper guay. Y ya está. Venga, Bueno, voy a hacer ahora el Shin-chan. mientras nos haces al Shin-chan, cuéntame un poco, ¿tú eres artista independiente como tal? Totalmente independiente, 100% independiente. No. No, porque considero que. O sea, sí, no. Hay partes que están cubiertas y partes que no. O sea, tengo la suerte de tener un equipo en el que confío un montón y que a veces siento que puede funcionar muchísimo mejor que una discográfica que esté detrás y tengas un 360. Por lo que considero que 100%, o sea, no, independiente, o sea, tengo management ya, tengo la parte editorial cubierta, tengo a Manu que hace de todo lo que puede hacer.
Distribuidora también, o sea, como que tengo muchas partes cubiertas em, y como es un equipo súper familiar, entonces Sí, no al no... 100%, pero en gran parte. Sí, o sea, creo que al ser todavía una artista tan pequeña se puede considerar no como dentro de ese saco. Claro, es que hoy en día está un poco la línea difusa entre lo independiente real y lo independiente, por ejemplo, como tú, que a lo mejor no te puedes o no te consideras independista y artista independista, artista independiente como tal, pero pero bueno, si quieres lo puedes hacer en el papel, si te es más fácil, ¿eh? Claro, si es que, o sea, la cosa es que hay que transferirlo. Como podéis ver, he hecho mucho esto, ¿eh? Yo he dicho que Yo súper permiso, confiado, ella ya sabe, no se lo voy a nada, explicar. nada. Lo que pasa que... Espérate, me estoy agobiando. Por la bandeja por ahí, no te preocupes. Lo hago aquí y luego lo transfiero, ¿no? Lo haces en aquel, creo. Y luego No, lo ese es transfiero. el calco. Hazlo en el normal, después esto, es que lo tengo que explicar en todos los podcasts, no pasa nada. Si hay alguien fiel oyente, va a tener un máster sobre esto. Lo haces en el papelito, después lo transfieres al calco y del calco a la goma de borrar azulesa. Antin. Y después a quitar. Perfecto, maravilloso. Che, yo voy a estar aquí 150 minutos de repente, ¿eh? Bueno, tú haces hasta donde te apetezca. Maravilla. Y eso que por dónde iban, por artista independiente. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues eso, ¿crees que el concepto se está vaciando un poco o en el sentido de que la gente puede utilizar el término independiente sin realmente serlo porque esté un poco de moda? Me voy a dejar aquí el micro. Qué complicado. Y Em, encima dibuja de mientras. total. Em, pues a ver, es probable que haya mucha gente que lo haga, pero también como que creo que es una línea un poco difusa, tipo, ¿hasta qué momento dejas tú de considerarte independiente? No es como un poco el cuándo te dejas de considerar emergente. En plan, llevas Claro. 10 años emergiendo, cariño, cuando... No, Sí, sí, y sí. creo que depende más del contexto y de las circunstancias que, que de otra Que de cosa. la actualidad, de Sí, cómo está el proyecto en la actualidad, ¿no? exactamente, sí, básicamente. Sí, es como que cuando dejas de ser underground, ¿sabes? Claro, sí, cuando dejas de ser underground, Porque emergente, que... Métrica podrá seguir siendo underground por su música, pero está fichada con Universal ahora, así que Claro, yo creo es que como aquí es más... donde se ponga un poco la, la línea a tope. Tipo, eh, ¿dejas de ser emergente cuando eres Aitana o, Claro, o cuando eres métrica? exacto. ¿No? ¿Hasta qué punto hemos, Bueno, por ejemplo, Métrica considerado... ya yo no la consideraría emergente. O sea, no, yo no lo creo, pero claro, eso son mis líneas. O sea, ¿cuánta gente en España de repente sí que conoce a métrica a nivel... Claro, Es un poco como que creo que cada uno en realidad pone un poco las líneas y va más en función de lo que se conozca a esa persona. No lo sé. Es una, o sea, para mí es una no me pregunta. hagas pensar mientras dibujo. Me va a salir Déjame, el Sinchan feo por déjame tu hacer mi culpa. Sinchan tranquila, por favor. Déjame en paz. Bueno, ¿y qué te daría más miedo perder? Cierta esa independencia que tú antes comentabas, que tienes como un montón de libertad para poder crear lo que quieras, o el poder llegar a perder el vivir de la música. O sea, que ¿sacrificarías la independencia para poder vivir de la música? Eh, sí. Sí, pero porque creo que. O sea, no me prostituiría Hombre, claro. dentro de la música, ¿no? Sí, sí. Creo que también las cosas están. O confío en que las cosas están cambiando y las cosas no son tan. Sobre todo aquí en España, no son tan estrictas y tan como eran antes, y hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de repente Métrica es como, creo para mí es un ejemplo de puedes llegar ahí haciendo lo que te salga del Del coño, papo. literalmente. Em, entonces quiero confiar mucho en eso, pero yo sí que creo que hay cosas que tienes que sacrificar por
como en todo, desgraciadamente, tienes que sacrificar para poder llegar al objetivo. llegar al básicamente. objetivo que tú quieres. Ahora, dentro siempre de una moralidad y de unos límites. O sea, y creo que al final esos límites los pones tú. Considero que yo no me meto en juzgar carreras de otros ni absolutamente nada, sobre todo Hombre, cuando ya claro. están arriba. Pero creo que es hasta donde tú quieras dar y lo que tú creas. No, aquí no juzgamos carreras de otros. Exacto. Yo juzgaría más bien el consumidor más Ujú. que el artista. Y tampoco, aquí no se juzga a nadie, ¿no? No, aquí no juzgamos. Pero es eso. Y bueno, en una Yo de tus estoy canciones... súper concentrada, ¿eh? Pero No, yo, sí, porque tal, no sé qué. tú concéntrate o en la pregunta o en el dibujo, lo que te dé la gana. Puedo hacer las dos. De repente yo me marco un monólogo. No lo voy a hacer porque no hablo tanto. ¿Te imaginas? Bueno, pues yo nací en... Bueno, y en una de tus canciones tiene una de mis frases favoritas de la historia de la música. Te amo. ¿Cuál? Y es, no soy celosa, tengo FOMO. ¿Cómo es el proceso de escribir tus canciones? Pues mira, depende mucho del día, pero en realidad em, lo que solemos hacer es empezar... Es que tenemos dos formas. O de repente tenemos una frase que decimos, Dios, está guapísima, qué locura, hay que hacer tal, no sé qué. Y la parte que más se da, más común, que es Manu hace algo que está guapísimo, de como empezamos de repente con un trozo que ya parta de ser chulo y que nos pueda dar a vamos a hacer este tipo de tema. Claro. Pensamos un poco en el concepto un poco de la canción, tipo, pues voy a hablar de que me gustan los coches. Pues voy a buscar la mejor frase Que que me he pueda sacado el decir. carne. Totalmente, ya me he sacado el carné, no sé qué. Buscar una frase a raíz de eso. Y ya ir componiendo de forma más convencional un poco, que es, pues de repente escucho en bucle lo que esté sonando, te tiras 15 minutos en paranoiao así y dices lo pruebo y de repente Manu dice vaya mierda o dice guapísimo. O también componemos mucho, o sea, hacemos mucho de tenemos este tal. A Manu se le ocurre una frase increíble, a mí otra frase, a mí no sé qué, y vamos como construyendo un poco. Claro, y sueles escribir como por vivencias propias o más bien en este caso no tiene eso nada que ver. Depende de la canción. Por ejemplo, en Cómo duele si es tan bonito sí que nos basamos más en decorar vivencias propias y como sí que hablar un poco más desde ahí. Pero eh, llega un punto en el que cuando ya has expresado como ciertas cosas más profundas, o así, como por denominarlo de alguna forma, eh, luego ya queda la fantasía, ¿no? Entonces yo parto mucho de la fantasía y de repente sí que, hostia, que se hinchan más feo me está saliendo, qué locura. Es que no se pueden hacer tantas cosas a la vez. No se puede ser tan pluriempleada. Estoy en un punto en el que me gusta mucho la fantasía y el de repente como imaginar que soy una chica súper chula que sale de fiesta cuando no salgo Claro. de fiesta y ciertas cosas. Sí, que de repente a lo mejor hay ciertos personajes, ¿no? A la Sí, hora de escribir. exactamente, como que a mí me gusta mucho también estamos en una época, creo, donde eh, la siento a veces muy oscura Sí. y siento que hace falta un poco de luz y de decir, no lo típico de estoy triste y me pongo una canción triste, pues como, joder, necesitamos un poco de hacernos una fantasía de ir en el autobús y decir, ¡ay, hola, mi amor! Y de ir en el autobús y imaginarme que soy Nati Peluso cantando en un Wizzing. Como que es algo que hacemos todos, o sea, soñar despierto. Y siento que hace falta música así, o al menos a mí me gusta hacer ese tipo de música. Obviamente siempre parte de la base de que todo lo que hagan las canciones, a pesar de ser y de darle el toque de fantasía, siempre parte de mis propias vivencias
o de lo que incluso a mí me gustaría ser, ¿sabes? Un poco forma de Claro. manifestación incluso. Qué chulo, qué bonito. Y bueno, para ir finalizando un poco el podcast, ¿qué le espera a Coraje en un futuro a corto plazo? Teniendo en cuenta de que este podcast sale el 1 de febrero por la cara de marzo. Em, no sé qué le espera, pero sí sé lo que estamos currando y lo que estamos sembrando, que es un álbum. Oh my God. Con suerte he desarrollado un álbum con el que Manu y yo estemos súper contentos Claro. y que sintamos que es lo que somos y lo que queremos transmitir. Em, Mucha felicidad y esperamos que dinerito. ¿Qué es lo que Pero pretende llegar con el proyecto en estos próximos años, ya a largo plazo? O sea, ¿qué es lo que, dónde te visualizas? eh, no hago mucho el trabajo de visualizarme de aquí a un ¿Te largo agobia? plazo. Sí, o sea, no es que me agobie, que también, sino creo que vivo mucho también al día o a corto plazo. Em, Porque como no sé, llega un punto en el que persiguiendo lo que persigues y tal, es como que va a ser de mi mañana, no lo sé, así que voy a centrarme en lo que Claro. tal. Lo que me gustaría es seguir, o sea, dedicarme full completo a lo que hago, que todo vaya bien, que el álbum tenga el recibimiento que tiene que tener y cuando haya salido el álbum estar haciendo otro sí, o sea, seguir haciendo lo que estoy haciendo y seguir siendo feliz con lo que hago. Y Qué que vaya guay. bien, por supuesto, ¿no? O sea, todos Sí, trabajamos para claro. eso. Pero sí, básicamente. Y creo que he terminado mi Shin-Chan. Ole, genial. Jiji, Pues ahora fuera de cámara lo seguimos terminando. qué maravilla. Y bueno, ¿qué te gustaría que entendiera mejor la gente de tu proyecto? ¿Hay algo que te gustaría explicar como ¿De lo que ya que existe o de lo que viene? me da igual? Algo que no quieras volver a explicar en una entrevista que diga, esto la gente no se queda con... Em, Puede ser algo de lo que te he preguntado, ¿eh? sí, estoy pensándolo. Em, Algo que a mí me gusta con lo que sé, o sea, que me gustaría con lo que... ¿Qué? Que quiera que la gente entienda que me deje Quiero de... que sea el alcalde del pueblo el que el pueblo decida. Em, Me gustaría que la gente se quedase con que, de mi proyecto específicamente, que... Es que no lo sé. O sea, Pues da en igual, realidad... pues hasta aquí el podcast. em, ¿Tienes algo más que decir fuera de la pregunta? O si Es que quieres ya me he seguir quedado, o sea, pensando. claro, ahora mismo ya estoy en pica con la pregunta. Eh, que la música está para divertirse. O sea, y que en el futuro espero que nadie me venga mañana diciendo, eh, saca reggaetón. Y yo le diga, me la pela, voy a hacer cumbia. Como que lo que sí que quiero es que sí que se transmita bien la imagen de estoy haciendo esto porque me gusta y no... Y no porque tenga que cumplir con algo que tú quieres Efectivamente, escuchar de mí. sí, sí, porque creo que eso te lleva a estar quemado de Total. aquí a 10 años y a no ser feliz en realidad con lo que estás haciendo y pasen cosas como que de repente un artista se retira un año y vuelve haciendo una cosa completamente diferente. Sí, que la gente al final entienda que tu proyecto es libre, Sí, que es tuyo y que disfruten de ese proyecto sí, que quiero que sin siga siendo nuestro y pretensiones. que, Claro. que ya está. Quieres ser tu propio jefe, un poco así, ¿sabes? Pues bueno, hasta aquí el podcast. Muchas Yujú. gracias por venir, Muchas gracias a por el vosotros. Shan. Ha salido un poco feo, ¿eh? Ahora te lo enseño, pero... Nada, seguro que está genial. Pero muchas gracias a vosotros. Y bueno, a mis espectadores que por favor recordad que os suscribáis al YouTube, a todas las plataformas donde estén, por Dios y la Virgen Santa, Aquí o que aquí. hay que monetizar, por favor. Y que nada, nos vemos en el próximo. Adiós. Mua, mua, mua.